La Guajira, el departamento colombiano ubicado al extremo norte del país, es uno de los que sufre más muertes en desnutrición en niños, menos infraestructura para la educación de niños y jóvenes y más abandono estatal. Cuando escuchamos hablar de La Guajira se nos vienen a la cabeza imágenes desérticas, una población poco desarrollada y niños y jóvenes muriendo de hambre. ¿Pero por qué? A continuación veremos una de las causas principales por lo cual se presenta esta problemática en esta región. Los recursos destinados para la educación, salud, alimentación e infraestructura son en su mayoría robados por políticos hedonistas, con intereses nada compatibles con la justicia y las necesidades que constituyen el bienestar de la población. Las personas pertenecientes a este departamento vivencian una constante incertidumbre descendente, tienen tantas necesidades y han sufrido tanto abandono al punto de que la esperanza desaparece por completo y esta incertidumbre se convierte en la certeza de que tendrán que seguir viviendo de esa forma, por injusta e indigna que sea. La moral del interés privado de los responsables de esta crisis humanitaria prima sobre la moral de interés público, por lo que ya sabemos que aquí no vamos a hablar de hacer compatibles justicia y felicidad. Cuando hablamos de la relación de la crisis con la falta de ética, nos remitimos al hecho de que, según Adela Cortina, la ética sirve para recordar que es una obligación ahorrar sufrimiento y gasto haciendo bien lo que está en nuestras manos. Y además, nos debe inducir a priorizar empezando por los más vulnerables, pero en este caso, se empieza a robar y violentar contra los derechos y la dignidad de los más vulnerables, cegados por el afán de alcanzar un fin, enriquecerse, que no justifica los medios. Robarlo. Me interesa saber cómo en La Guajira se vulnera de forma cada vez más directa la dignidad humana de cada uno de sus habitantes, entendiendo como dignidad humana aquel derecho que tiene cada ser humano como ser individual y social. La dignidad humana presupone la existencia de una igualdad social. De este modo se evidencia que, en la lucha de clases, los habitantes de La Guajira son ese sector desfavorecido, aquellos que han tenido que pasar por diversas situaciones embestidas de sufrimiento debido al abandono estatal. Cada vez más aumentan los niveles de desnutrición y las acciones que ha tomado el gobierno al respecto. Siendo así, la dignidad humana implica que todas las personas somos merecedores del derecho a la vida. Para Kant, los seres humanos merecemos un trato digno que nos permita nuestro desarrollo como personas. Siendo así, Kant afirma que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio para usos de otros individuos, lo que nos llevaría a la cosificación del ser humano. Para el año 2015 murieron 37 y otras fuentes arrojan que entre el año 2008 y 2013 murieron 2.969 niños, de los cuales la causa principal fue la desnutrición, otros por enfermedades y asimismo por todas esas situaciones arraigadas a la extrema pobreza de sus habitantes. Del mismo modo, la dignidad humana está condicionada al acceso a la educación, tener un trabajo y poseer una vivienda. Si analizamos el contexto educativo, en La Guajira vamos a ver que solo se ve favorecido el 2% de la población. En La Guajira, el 30% de la población es analfabeta y hay más de 12.000 niños que no van a la escuela y de cada 100 estudiantes solo 5 logran llegar a la educación superior. Luego entonces, los bajos niveles de cobertura en educación en La Guajira es otro factor que... En este sentido, cuando decimos que somos seres dignos, se entiende que vivimos en condiciones dignas, en una vivienda que nos permita suplir nuestras necesidades más básicas y a su vez un trabajo que ayude a sostenerla. En La Guajira, el 30% de las personas no cuentan con una vivienda que cumpla con estos parámetros y el otro 70% vive en rancherías en las que apenas pueden subsistir y el sostenimiento de gran parte de estos hogares se ve condicionado a la poca actividad agrícola, ganadera o a la venta de productos artesanales. Estas son solo algunas de las situaciones que se oponen al goce efectivo de la dignidad de los habitantes de La Guajira y muchas de estas situaciones se deben a la cultura de la corrupción, aquella clase que goza de privilegios a costa del sufrimiento de otros, a costa de los habitantes de La Guajira. ¿Cuál ha sido la posición del Estado ante todos estos sucesos? Veamos la verdad de esto. El gobierno de Colombia ha ganado fama por darle espalda a sus ciudadanos cuando estos más la necesitan, dejándolos en el olvido, provocando y despertando en ellos carencia de dicha, felicidad y sobre todo bienestar. Es cierto que el tema de la paz es un tema esperanzador a una mejor Colombia, pero también es cierto que la paz es relativa al bienestar de la sociedad.
El presidente Juan Manuel Santos lo galardonaron con el Premio Nobel de la Paz por el arduo trabajo e incansable labor por poner fin a la guerra, donde en sus discursos predominan las frases por una verdadera paz en Colombia. Según un artículo publicado en El Heraldo, en el año 2014 murieron 48 niños y en el 2015 37. Si comparamos en términos porcentuales respecto al 2014, se vio un incremento del 83,3% y un 137,8% el aumento de muertes en La Guajira, provocando por desnutrición en el 2016. De lo anterior, podemos ver que el hambre y la muerte no son elementos de paz, y esta no será completa si el hambre y la muerte son el pan de cada día de estas personas. El gobierno debería tener en cuenta que existen otros factores que influyen tanto en una paz verdadera como en el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. Uno de los peores castigos que ha recibido la comunidad wayuu ha sido la sequía, hambruna, la muerte y la desnutrición, castigos que a la final son gracias al total abandono del Estado a esa comunidad, cuya indiferencia es el origen de la enfermedad que ha hecho de La Guajira un territorio de sufrimiento y desigualdad. Los pobladores y costumbres ancestrales que relegan a los niños mientras se atienden problemas de salud de los adultos. Pero hay más causas, como nos dice Yacid Vaquero desde Bogotá. En La Guajira colombiana, los nativos marchan y piden a gritos ayuda para sus niños. Venimos a hacer una marcha pacífica. Es que en los últimos días, en Colombia, van 4 pequeños muertos por física hambre. La base es desnutrición severa. En 2 zonas fronterizas, con mayoría de población indígena, los niños son los que llevan la peor parte. Que ahora esto salga de la península y se convierta en un problema endémico en otras regiones del país nos preocupa altamente. En La Guajira no hay acceso al agua potable, viven en condiciones precarias, no hay hospitales adecuados ni cercanos, y por costumbres ancestrales, los viejos, la tercera edad, tienen más atención que los niños, por lo que los menores llegan a los hospitales en avanzado estado de enfermedad. En Arauca la situación es similar. Tras la muerte de un menor el 28 de enero, una visita humanitaria de la Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades por la desnutrición infantil que se agudiza en temporada de sequía. Además, no hay médicos en la zona y ninguno de los puestos de salud funciona. Ese murió de 1 año, como 6, como 9 años, y entonces yo creo que quedó la más triste. Como si no fuera suficiente, en las últimas horas la Corte Constitucional recibió una acción legal de tutela que impusieron habitantes del Chocó, otro departamento colombiano, pero esta vez pidiendo se investigue la muerte de 37 menores, aparentemente por haber bebido agua contaminada con mercurio, producto de la explotación minera en busca de oro. Estos niños posiblemente habrían fallecido por efectos de la contaminación al agua y que en estos momentos están presentando otros niños también deformidades en sus cuerpos. En días pasados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió explicaciones a Colombia a través del bienestar familiar acerca de la situación que están viviendo los menores en La Guajira. El año pasado, según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, 175 niños murieron en el país por desnutrición, con un lamentable récord de 5 a la semana, y más de la mitad de los casos se dieron en La Guajira. En Bogotá, Colombia, Yacid Vaquero, Univisión.